Abraham, porque las condiciones, las circunstancias en las cuales él está viviendo, se está mirando a sí mismo, está mirando a su esposa Sara, humanamente es imposible que Abraham pueda ser papá a los 80 y tantos años. Que su esposa quede embarazada a esa edad. O sea, viendo las circunstancias hoy en día, nosotros diríamos esto es imposible. No se puede. Pero Dios nos lo está invitando a Abraham, nos le está diciendo a Abraham, lo que yo quiero es que tú tengas una fe ciega que dé un salto al vacío, ¿no? Porque desde que lo llama, desde que sale de la tierra de su padre, Dios ha venido respaldando lo que le prometió a Abraham. Amén. Abraham ha visto todo lo que el Señor le prometió en el camino. Por eso Abraham en ningún minuto duda de que Dios lo pueda engrandecer. No existe esa duda. Simplemente Abraham le dice, Señor, ¿te acuerdas que en algún minuto, yo estoy parafraseando, conversamos que me iba a dar una gran descendencia y aún no la veo? Y aquí es maravilloso lo que hace Dios, porque Dios también nos conoce y quiere que nosotros no solo nos sorprendamos, sino que aprendamos a vivir en la espera de Dios. Que aprendamos a vivir esperando en Dios. Amén. Y Dios le dice a Abraham, ven, en esta visión que tiene, ven, mira el cielo. Y yo me imagino a Abraham, ¿puedes contar las estrellas del cielo, Abraham? O sea, lo puedo intentar, de ahí que llegue el número no lo sé. Bueno, así de grande va a ser tu descendencia, Abraham. Y Abraham, mirando sus circunstancias, tiene que haber dicho, ¿será verdad? Pero no duda. Y eso es lo primero que nosotros aprendemos de la fe, que la fe verdadera no se apoya necesariamente en lo que nosotros vemos, sino que se apoya, ¿cierto?, en la certeza de que Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Por eso el caso de Abraham es necesario traerlo cuando hablamos de fe. Porque tenemos otras historias en la Biblia de fe, sí, las tenemos. Pero todas las circunstancias que rodean a Abraham y que nosotros cuando las traemos a nuestra vida hoy en día podríamos decir, no tenía cómo haber creído en todo aquello. Mira, en la historia, para que nosotros nos hagamos una idea, cuando Abraham se va de la casa de su padre no se lleva nada. Y antiguamente el hijo que se iba le era muy difícil comenzar de cero. Amén. Por no decir que era imposible porque no tenía ningún respaldo. Pero aquí el respaldo de Abraham es Dios. Amén. Es Dios. Por eso Abraham le cree a Dios, empieza a caminar con Dios, Dios lo va bendiciendo, Dios va cumpliendo sus promesas y Abraham va conociendo realmente lo que es la fe verdadera. Porque la fe de un hijo de Dios no es una fe que hace un salto hacia el vacío. No es que yo voy a hacer algo sin saber si va a pasar o no va a pasar. Nosotros hacemos ese salto pero con certeza. Porque sabemos que algo va a ocurrir. Y que lo que va a ocurrir es mejor incluso que lo que yo he pensado para mí mismo. Porque Dios le pudo haber dicho a Abraham, te voy a dar un hijo. Ok, y se acaba. Pero el hijo que le dio es padre de múltiples naciones. O sea, la promesa era mucho más grande de lo que Abraham mismo esperaba recibir. Abraham esperaba un hijo. Pero no, quizá Abraham no esperaba que ese hijo fuera tan trascendente para la historia de la humanidad. De ahí venimos todos nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta introducción con la fe de la que habla Pablo? Y aquí parte la primera pregunta. ¿De qué fe le está hablando Pablo a los hermanos en Gálatas? Nosotros, ¿cierto?, estamos estudiando el fruto del Espíritu. Déjenme buscar aquí el libro de Gálatas, no me demoró nada. Un pequeño segundito. En la versión NDI, en la que yo estudio, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, donde está el fruto del Espíritu del que Pablo habla, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, que ya lo estudiamos, alegría o gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, y mira, aquí lo traduce como fidelidad. Y aquí es donde quiero llegar. Porque cuando Pablo está hablando a los hermanos en Gálatas, entendemos que el contexto es que habían aparecido unos judíos que le dijeron a los hermanos de Gálatas, ustedes para convertirse a Cristo tienen que volver a las tradiciones de Moisés. Por eso les dice, contra tales cosas no hay ley. Y Pablo se lo está explicando muy bien. Pero la palabra fe, que aquí se traduce del griego, también se traduce como fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les está mostrando el fruto del Espíritu, es lo que el fruto produce en cada uno de nosotros. Primero, nosotros tenemos la fe para creer en Dios. Es la primera fe que nosotros experimentamos. Esa fe que nos lleva al arrepentimiento y a creer que solo Dios, que solo a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Pero esa fe no garantiza que nosotros vayamos a ser fieles. Por eso el fruto del Espíritu es un fruto que crece, que aumenta. Nuestra fe también, hay momentos que pasa, yo lo he dicho muchas veces, nuestra fe, nuestra vida como hijos de Dios es igual que las estaciones del año. A veces estamos en un invierno, otras veces estamos en una primavera, otras veces estamos en un verano, y se mueve de la misma manera.
Pero el fruto del Espíritu, el fruto que produce el Espíritu, en este caso la fe, lo que quiere es aumentar. Y la fidelidad a un hijo de Dios también tiene que aumentar. Porque yo puedo creer en Dios y quedarme con que creo en Dios y que Dios envió a Jesucristo, a su único Hijo, a morir por cada uno de nosotros, pero no ser fiel. Y vivir una vida, ¿cierto?, pegándome en el pecho. Volví a pecar otra vez. Pero el fruto del Espíritu lo que hace, lo que nos invita es a que nuestra vida sea transformada al carácter de Cristo. Semejante a lo que es Cristo. Es decir, como Cristo fue fiel, así también espera que nosotros seamos. Que seamos fieles. Por eso toda la historia de la Biblia es un reflejo de cómo nosotros como hijos debemos caminar en fe. Amén. No esperando algo que no sabemos, porque nosotros sí sabemos. ¿Qué espero yo? Espero encontrarme con mi Señor. Amén. Yo espero encontrarme cara a cara con Cristo. Y que me diga, siervo inútil, hiciste lo poco y nada que te mande a hacer. Entra, eso es lo que yo espero. Amén. No es que yo esté sirviendo al Señor porque no sé por qué lo hago. No es que yo esté haciendo lo que hago dentro de la iglesia o con mi vida todos los días para un día llegar y decirle, ¿qué gané, Señor, con todo esto? No, porque nosotros ya sabemos lo que ganamos. Amén. Amén. Nosotros recibimos la salvación, la gracia inmerecida. Amén, Señor. Y en esa gracia Dios nos da la oportunidad además de gozarnos y ser felices. Amén. Entonces, ¿de qué fe le está hablando Pablo? Pablo no está hablando aquí de la fe para creer en Cristo como Salvador. Pablo está hablando de una fe que nos convierte a usted y a mí en hijos fieles a Dios. Amén. Hijos fieles incluso cuando no sabemos o cuando no entendemos la respuesta de parte de Dios. Hijos fieles incluso cuando usted y a mí no nos gusta la respuesta de parte de Dios. A eso es lo que Pablo les está invitando. Les dice, esa fe que va a crecer en ustedes como fruto de parte del Espíritu Santo es para que siempre se mantengan fieles al Señor, aunque no les guste la respuesta que el Señor les está dando. Amén. Aunque seamos perseguidos, aunque vengan nuevas doctrinas a tratar de transformar la vida de ustedes, les dice Pablo, la fe que está creciendo en ustedes, porque el Espíritu Santo los está moldeando, es una fe que los va a mantener fieles. Amén. Y en esa fidelidad ustedes van a experimentar ciertas características que se van a ver como hijos de Dios, porque un fruto se ve, ¿o no? Amén. Un fruto se ve. El árbol se conoce por su fruto. Por su fruto. Y mira, un hijo de Dios tiene que ser confiable, una persona cuya palabra tiene valor. Amén. Y mire qué importante es que nosotros como hijos de Dios seamos confiables. Es que si yo le digo que esto va, sí voy a ir, voy a ir, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Amén. Nosotros no podemos ser variables. No podemos andar titubeando. Como hijos de Dios que queremos reflejar el carácter de Cristo, tenemos que ser imitadores de Él. Amén. Tenemos que permanecer firmes en Dios, no abandonar la confianza en Él en medio de las pruebas. Me gusta esa frase cuando Él le dice, ¿cómo anda aquí? Y voy a ir saltando. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar así. Amén. Ando bien, pero se me va a pasar. Nosotros hablamos del gozo, ¿cierto? Hablamos del gozo. Y que nos gozamos aún en medio de las circunstancias que vivimos. Bueno, un hijo de Dios debe permanecer firme. ¿Que nos va a doler? Claro que sí, iglesia. ¿Que la vamos a pasar mal? También la vamos a pasar mal. Si Jesús dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. Amén. Y cuando nos rechazan, nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple. Amén. Pero eso no debe hacer que dejemos de ser hijos, que permanecemos firmes en lo que el Señor dice. El Señor dice, así es, y así como actúa el Hijo de Dios, de esa manera. Permanecemos firmes. Tercero, tenemos que ser leales y constantes. Y la constancia de las cosas que más nos cuesta. ¿Podemos ser leales un tiempo? Sí, podemos ser leales un tiempo. ¿Podemos ser constantes un tiempo? También podemos ser constantes. Pero muchas veces nuestra constancia se mueve muy fácil. Se nos mueve el piso de la constancia de manera muy rápida. Y no estoy hablando de tiempo, de permanencia, estoy hablando incluso de horas. Estoy hablando incluso de minutos. Lo decía el devocional. A veces la emoción del minuto me hace incluso prometer cosas. Me voy a levantar a orar todos los días a las 5 de la mañana porque la oración es la que me va a mantener fiel a Cristo. Y mañana a las 5 de la mañana, no quiero que el Señor quiera un sacrificio de este porte, si puedo orar más tarde. Puedo orar cuando vaya en la micro. O sea, ¿para qué me voy a sacrificar? Si además Pablo dijo, no es por obra para que nadie se gloríe. ¿Viste? Vamos buscando versículos para armar nuestra propia justificación. Tenemos que ser hijos de Dios leales y constantes. No podemos variar.
Mira, cuando hablamos de fruto es interesante y me encantó esta parte de la iglesia del estudio, porque miramos un árbol y un árbol es constante. Está en pleno invierno, afuera, viento, lluvia, y sabe que tiene que dar fruta, porque es su tarea. Y vienen los rayos de sol y le queman la hoja, y viene el otoño y lo deja desnudo, y sigue constante. Y se sigue alimentando de la raíz, y sigue recibiendo nutrientes. Y sabe que cuando llegue su temporada va a dar fruto. ¿Cómo debemos ser nosotros? Leales y constantes. Vivir con integridad. Actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos. Y esta parte es dolorosa como iglesia. Porque nosotros a veces decimos, oye, pero no es tan difícil ser íntegro. La verdad es que sí es difícil ser íntegro. Por eso nosotros tenemos todos estos ejemplos en la Biblia, porque vemos hombres que prometieron integridad y que no fueron íntegros en el momento de dificultad. Y cuando yo veo eso, no es que yo me justifique y diga, bueno, sí, le pasó a Pablito, porque no me va a pasar a mí. No, es para que yo aprenda a vivir en integridad. Es para que yo diga, mira, si aquí ocurrió de esta manera y está todo escrito en la Biblia, es para que yo tome ese ejemplo y no lo haga de esa manera. Es para que yo diga, Señor, yo no quiero terminar de esa manera. Yo quiero ser realmente una persona íntegra. Nosotros vemos la historia de Jonás, que Jonás le dice, sí, Señor, yo voy a ir a Nínive. Me voy a subir a otro barco. ¿Sí? ¿Fue íntegro lo que le dijo a Dios? Entonces cuando yo leo esa historia y veo además el final, digo, Dios siempre tiene la razón. Amén. Es para que nos invite y diga, ¿sabes qué, Señor? Sí, voy a ser íntegro, voy a tomar el barco y voy a ir a Nínive. Pero eso nosotros lo conseguimos por medio de ese fruto que se llama fe, que el Espíritu Santo va produciendo en cada uno de nosotros. Amén. Una fe para creer en Dios y una fe para convertirnos en hijos fieles a Dios. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace evidente esta característica del fruto en la vida de un creyente? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que comprender como hijos es que estos estudios no son simplemente con el propósito que llenemos nuestra cabeza de conocimiento y es que podamos explicar el fruto del Espíritu de manera como un libro abierto. No, hablemos del fruto del Espíritu, yo tomé todo el fruto del Espíritu de la iglesia Cristo Rey Labranza, por lo tanto lo puedo explicar al revés del derecho. No se trata de eso. Se trata de aprender a vivir. Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo permanecer más en Cristo y cómo debo actuar en estas situaciones? Cuando me enfrento a estas situaciones en las cuales mi fe empieza a tambalear o empieza a desvanecer. Hay una parte de la Biblia donde los discípulos le dicen, Señor, estuvimos toda la noche peleando y no fuimos capaces de sacar los espíritus. Y Jesús le responde, y yo estoy parafraseando la historia, ¿les faltó fe? ¿A nosotros no nos falta la fe a veces? Así es, Señor. Sí, a veces nos falta la fe, sobre todo cuando nos vemos en situaciones de la vida que son complejas. Cuando nos vemos en situaciones económicas en mal estado, cuando nos vemos con una enfermedad, cuando nos vemos con alguna discusión familiar. Todas esas situaciones de la vida hacen que nuestra fe, que nuestra confianza empiece a tambalear. Por eso Dios dice, el fruto del Espíritu que estoy produciendo en ustedes es para que en esos momentos ustedes se pregunten, Señor, ¿cómo puedo permanecer en ti aún en esos momentos? Señor, ¿cómo debo actuar frente a esa situación? Y aquí viene algo que se llama honestidad y transparencia. Porque cuando me pregunte un hermano de la iglesia, hermano Christopher, ¿cómo está? No, súper bien, pero por dentro estoy aterrado porque no sé cómo voy a enfrentar la vida, porque estoy viviendo una situación difícil. ¿Qué es lo que espera Dios? Porque nosotros somos un cuerpo, somos una familia. No es que yo venga aquí a desparramarle todos los problemas y no busque solución a ninguno. Pero sí van a haber situaciones en la vida en las que yo le voy a tener que decir, mi pastor, ¿sabe qué? No la estoy pasando bien. Y necesito que me guíe, necesito que me oriente, necesito una palabra, necesito un abrazo, un respaldo. ¿No era eso lo que hubiese esperado Jesucristo cuando iba de camino al Gólgota? Que alguien le dijera, que uno de sus discípulos le dijera, aquí sigo. Pero se arrancaron. Tuvieron miedo, no lo estoy condenando ni mucho menos, yo hubiese sido el primero en arrancar. Pero eso es lo que a veces un hijo de Dios necesita. Que decirle, Señor, sabes que lo estoy pasando mal, mi fe está temblando, mi fe está tambaleando. Y Dios nos recuerda y dice, pero acuérdate que son un cuerpo. Va a haber alguien que te puede respaldar. Dios no espera que nosotros digamos, que se lo merece, por algún pecado oculto debe tener. No, lo que espera es que nos respaldemos como cuerpo de Cristo. Amén. Es que nos abracemos porque somos fieles, somos íntegros, porque somos hermanos, porque hemos aprendido a compartir el amor que el fruto del Espíritu crea en cada uno de nosotros. Amén. Ay, que ese hermano vive con problemas. Bueno, séale paciente.
Porque de esa manera cultivamos la paciencia. Cómo actuamos es lo que reflejamos respecto de cómo el fruto ha crecido en cada uno de nosotros. Amén. Si no tengo paciencia, es porque esa parte de esa virtud del fruto no se está reflejando en mí. Y ahí es cuando yo me pregunto, Señor, ¿tú actuarías de esa manera? ¿Cómo actuaría Jesús? Nosotros decimos, no, es que Jesucristo es una vara demasiado alta. Bueno, esa debe ser siempre nuestra vara de medir. Siempre debemos preguntarnos, ¿cómo actuaría Jesucristo en esa situación? Y si quieres saber cómo actuó, vaya a los evangelios y vea cómo actuó. Amén. Alimentaba al pueblo, el pueblo se iba después y pedía que lo mataran, pero no les negó el alimento, no les negó un abrazo. Entonces, cuando un creyente aprende a confiar en Dios cada día, sin importar las circunstancias que está viviendo, eso es reflejo de nuestra fe. Eso es reflejo de nuestra fe, es decir, que confiamos en que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y esa espera puede durar mucho, puede durar poco. Ejemplo, en la Biblia tenemos mucho, y una mujer con flujo de sangre está un montón de tiempo esperando detener ese flujo de sangre. ¿Y cuando se detiene? Cuando ella llega a Jesucristo y toca el borde de su manto. Amén. O una espera larga, un proceso, y eso a nosotros nos enseña que debemos esperar en Cristo. Amén. Que no podemos dejar de esperar en Él. También se hace evidente cuando usted y yo llevamos una vida de fidelidad. Un creyente que cumple su palabra, que es constante en su caminar con Dios, que procura ser fiel en todo lo que el Señor le ha encomendado. Si Dios nos dio una tarea, mi obligación como hijo de Dios, porque a mí nadie me puso una pistola en el pecho y me dijo conviértete en cristiano. Nadie. Entonces, si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hacernos hijos de Dios, convertirnos en hijos como cristianos, Dios nos ha encomendado tareas. Una de esas tareas es predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vayan y prediquen, prediquen con su vida. Hagámonos cargo de aquellas responsabilidades que Dios nos dejó por medio de la palabra. Amén. Amén. Iglesia, no es en otro tiempo, es en este tiempo cuando nosotros tenemos que reflejar el fruto del Espíritu. Por eso es importante recordar a Abraham, recordar la vida de este hombre cuando hablamos de la fe. Yo me lo imagino viejito, 80 años, ¿qué voy a poder ser papá? Y nosotros a veces nos olvidamos de que Dios tiene ese poder que tenía ayer, lo sigue teniendo y Amén. lo va a tener Amén. siempre. Amén. Siempre va. Dios es eterno. Amén. Él creó el tiempo. Sí, Señor. Él nos creó a nosotros, nos conoce por completo. Dios sabía cuando le decía a Abraham, si yo te voy a dar un hijo, Dios no duda de sí mismo. Dios no está mirando a Abraham y diciendo, Abraham, sé que me equivoqué, porque la verdad yo pensaba que tu hijo hace un montón de años atrás, pero como estáis viejito ahora, no voy a poder. ¿Dios dijo eso? No. Abraham, ven, mira al cielo. Y así va a ser tu descendencia. Y usted y yo somos parte de esa descendencia. Amén. Amén. Así es el Señor, porque el Señor cumple su promesa. Ahora, si nosotros como hijos de Dios no reflejamos esa fe, si no reflejamos esa parte del fruto, ¿cómo somos? ¿No será tiempo de preguntarnos, Señor, sabes que a lo mejor me estoy alimentando de nutrientes que no van a ser capaces de dar el fruto que tú quieres? ¿No será tiempo de preguntarnos cuando nos decimos, Señor, sabes que estamos estudiando el fruto del Espíritu y la verdad es que en mí no hay mucho amor? Señor, ¿sabes qué? No vivo tan alegre el Evangelio. Señor, ¿sabes qué? La paz que tú dices que me das, no la estoy experimentando. Señor, no soy amable, no soy bondadoso y no soy fiel. Si alguna de esas no está siendo evidente en mi vida, ¿no será tiempo de preguntarnos, Señor, ¿será que algo no estoy haciendo bien? Señor, ¿será que yo he restringido al Espíritu Santo en la obra en mí? Dios no es invasivo. Dios no nos impone absolutamente nada. Bendito Dios. Deja que el Espíritu Santo obre según lo que nosotros le permitimos. Amén. Pero nosotros, como hijos de Dios, deberíamos abrir la puerta de par en par porque sabemos que lo que está obrando para nosotros es mejor que incluso lo que nosotros podemos pensar. Amén. Entonces, cuando yo pienso en esto, y mira, yo voy a ir a la primera virtud del fruto, que es el amor, que lo estudiamos con Fernanda en el primer estudio, y quiero leer Juan capítulo 13, versos 34 y 35, en la versión NTV, lo tengo en esta oportunidad acá. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo se refleja el amor? Amándonos. Amén. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Dijo Jesús. Porque se aman.
¿Cómo se refleja el fruto? Por lo que estamos viendo. Si no nos amamos, pensando en el fruto del amor, perdón, en la primera virtud del fruto, si no nos amamos, ¿estamos reflejando el carácter de Cristo? No. Ahora mira, cuando hablamos de fe, Santiago capítulo 2, verso 17, en la NBI en esta oportunidad, así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Es decir, si yo hablo de fe y yo no creo que Dios pueda hacer lo que dijo que va a hacer, mi fe está muerta. Y algo muerto no tiene solución. Es muerto. Nosotros no teníamos solución, estábamos muertos en delito. Pero Cristo Jesús vino a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. El Espíritu Santo, cuando nosotros le abrimos la puerta y le decimos, yo quiero que esa fe que tuvo Abraham, que aún con todo lo que lo rodeaba y las condiciones que veía su esposa y él, logró entender y confiar en que su descendencia sería como las estrellas del cielo, quiero que esa fe obre en mí. ¿No puede Dios hacer que esa misma fe obre en nosotros? Amén. Dios puede hacerlo. Amén. Pero nosotros también tenemos una tarea importante. ¿Por qué? Porque un árbol no es que se plante y nosotros esperemos que dé fruta. Tenemos que cuidarlo, tenemos que cultivarlo, tenemos que podarlo, tenemos muchas cosas que hacer para que dé una fruta agradable. Si los árboles también se contaminan y se enferman, ¿o no? Amén. ¿Sí? Alguien que tenga un árbol por ahí en su casa sabe que si le entra un hongo hay que hacer un tratamiento. Bueno, a nosotros como hijos de Dios nos pasa exactamente lo mismo que le pasa a los árboles. Por eso Pablo dijo, no se amolden a este mundo. Porque sabía que nosotros somos vulnerables y que somos muchas veces influenciables por las corrientes de este mundo. Y esa es contaminación para el árbol que el Espíritu Santo está formando. Porque quiere que demos fruto, pero un fruto agradable. No quiere que demos un fruto amargo que nadie se lo quiera comer. No quiere el Espíritu Santo lo que hace en nosotros no es precisamente para que digan, oh, el árbol de Cristo es el más delicioso de la iglesia. No, es para que cada uno de nosotros sea de esa manera. Amén. Porque no somos llamados a yo ser mejor o ser menor. No, todos vamos en esta carrera. Unos van más adelantados, unos van más atrás, pero vamos en una misma carrera. Y Dios no está esperando que lleguemos primero, que ganemos, sino que todos vayamos. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que ese fruto en nosotros se vea, se aprecie. Pero para eso usted tiene que decir, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Efectivamente, mi fe es débil. Mi fe no ha crecido. Yo tuve fe para decir, Señor, sabes que sí, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú puedes sanar y perdonar mi corazón. Pero a veces me falta decirle, ¿sabes qué, Señor? En estas situaciones difíciles que vivo en la vida, dudo. Y cuando no entra la duda, normalmente viene también el rechazo. Cuando dudamos, también empezamos a rechazar aquello que nos llamaba, aquello que nos gustaba tanto, lo empezamos a dejar de lado. Por eso el fruto del Espíritu tiene tantas virtudes. ¿Para qué? Porque todo eso es lo que necesitamos como creyentes para ser reflejo de Cristo. No es que solo necesitemos la paciencia, no es que solo necesitemos fe, no es que solo necesitemos sentir paz, la necesitamos todas. Porque en algún minuto de la vida vamos a necesitar una u otra. O todos los días voy a necesitar una. Amén. Tercera y última pregunta. ¿Cómo crece este fruto en mí? ¿Cómo crece este fruto en mí? Nosotros debemos recordar que este fruto, primero que todo, no crece por esfuerzo propio. Amén. Amén. Es lo primero que debemos asumir. Desde ya decir, ¿sabes qué? No se trata de mí. Y ahí es bueno. Ahí ya es bueno, ahí ya ganamos. No se trata de mí. O sea, por mucho que yo me esfuerce en hacer crecer ese fruto, no lo voy a lograr. Por mucho que yo me pare durante toda esta temporada a decirle a un árbol de albaricoque que da albaricoque, no lo va a dar. Porque tiene su tiempo. Porque tiene su estación. No se trata de mi propio esfuerzo, sino de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Y eso es súper lindo. Porque eso refleja que Dios vive en cada uno de nosotros. Porque cuando yo me digo a mí mismo, ¿sabes qué? Yo antes no amaba a nadie, pero hoy día lo amo a cada uno de ustedes, es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Amén. ¿Sabes que yo antes mi paciencia era de este porte? Hoy día soy un poquito más paciente. Dele gloria a Dios porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Amén. ¿Sabes qué? He aprendido a tener paz en medio de la tormenta. Es porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Ahora, ¿cómo crece este fruto en mí? El fruto crece cuando permanecemos cerca del Señor, cuando dedicamos tiempo a la oración, cuando leemos, cuando obedecemos su palabra y cuando aprendemos a confiar en Él en cada situación de nuestra vida.
Así crece el fruto. ¿Cuándo crece el fruto de un árbol? Cuando ese árbol empieza, ¿cierto?, a recibir los nutrientes desde la tierra. Amén. Separado de él. Separado de él. Nada más. Amén. ¿Se imaginan un árbol lo pongo aquí en el cielo, en el aire? ¿Dónde va a extraer nutrientes? De ninguna parte. ¿Va a crecer, va a dar fruto? ¿Dónde nosotros nos conectamos con Dios? En su palabra, en la oración, Amén. en la iglesia, en la comunión. Amén. Amén. Ahí es cuando nosotros crecemos en el Señor. Gloria Ahí a es cuando Dios. yo digo, ¿sabes qué, Señor? Hoy día puedo experimentar el fruto. ¿Por qué? Porque veo a mi hermano y me gozo de verlo. Si mi hermano me cuenta una buena noticia, me dan ganas de abrazarlo y decirle gloria a Dios porque Dios sigue siendo fiel. Gloria a Dios. Pero en comunión, Sí, Señor. conectado a Él, alimentándonos de su palabra. Oye, qué difícil, sí, pues sí es difícil. Si fuera fácil, no hubiese tenido que venir nuestro Señor Jesucristo a dejarnos el camino trazado. Amén. No hubiese tenido que venir una persona santa a enseñarnos el camino. Hubiésemos visto 10, 12 ejemplos antes en el Viejo Testamento y hubiésemos dicho, Jesús lo vino a imitar a Él. Iglesia, no es fácil. Por eso es que dice, les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar la ayuda idónea, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es una persona que tiene carácter, personalidad, también es Dios, nos instruye y nos dice, el fruto que voy a hacer crecer en ti es para que seas más parecido a Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 6, versos 44 al 45. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recoge higo de los espinos, ni se cosecha uva de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque da de lo que abunda el corazón, habla la boca. Amén. Si yo no conozco de la fe, si yo nunca he estudiado a Cristo, si yo nunca me he sentado a estudiar la Biblia, Relacionado. ¿de qué voy a hablar? ¿Qué fe voy a experimentar? Va a ser como esa fe que tiene hoy día el mundo que dice, ¿sabes que yo decreto que me va a ir bien en 5 años más? ¿Y en qué está basada esa fe? Yo decreto que en 5 años más voy a hacer tal cosa. ¿Y dónde está puesta esa fe? ¿Qué me garantiza a mí que mañana voy a venir a verlo a usted? Está en un decreto y no en Cristo. En fuerza humana. Y nosotros entendemos que nada de lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestro propio esfuerzo. En el libro de Juan dice, lo bueno viene de lo alto. No nace de mí. No hay nadie bueno que buscar al Señor, dice la Biblia. Él nos buscó primero. Porque Él nos amó, nosotros aprendimos a Gloria a amar. Dios. Amén. Santo su nombre. Entonces, cuando yo leo este pasaje y digo, oye, es que del árbol se conoce su fruto. No se pueden recoger higo de los espinos. Amén. Por lo tanto, de un hijo de Dios, ¿qué debieron recogerse? Buenos frutos. Amén. O sea, no puede estar en la boca de alguien, iglesia, no puede estar en la boca de alguien que diga, ¿sabes qué? De la hermana Valentina, la verdad es que ahí no puede. Porque nuestras vidas son testimonios de lo que Cristo hace en nosotros. Y el fruto que nosotros mostramos al mundo es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros para ser más parecido a Cristo. Amén. No para ser más parecido al mundo. Entonces nosotros tenemos que entender esta palabra y vivirla cada día y decir, ¿sabes qué? Yo soy fruto del poder de Cristo. Mi vida fue comprada a precio de sangre. Y si Jesucristo se rindió, si Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros, ¿qué más espera de mí? Hacer exactamente lo mismo. ¿Y cómo lo hago? Amando a mi prójimo, siendo paciente, viviendo en paz en medio de la tormenta, siendo bondadoso, siendo generoso, teniendo fe aún en medio de las circunstancias. De Gloria esa a manera Dios. nosotros reflejamos el amor y el carácter de Cristo. Es que no hay otra manera, iglesia. No hay otra manera. No se trata de decir, ¿sabes qué? Che, yo, pastor, ¿sabe qué? Yo soy súper amoroso. Y resulta ser que el pastor un día en una conversación con uno de mis hijos le decía al papá, no, mi papá es ácido, es un demonio en la casa. ¿Será realmente que estoy experimentando el amor de Cristo? No, pastor, ¿sabe que yo soy una persona súper alegre? Usted me conoce todo el tiempo riéndome. Y mi señora pidiéndole consejo a la pastora diciéndole que se la pasa todo el tiempo deprimido, llorando, no encuentra gozo, no encuentra paz. ¿Dónde está la honestidad de parte de nosotros? Yo no me pongo un disfraz para venir el día miércoles y el día domingo a la iglesia. Yo soy el que menos se disfraza. Yo soy el que menos usa disfraces. No es que me ponga un overol para parecer cristiano.
Mi vida, la que reflejo acá, es la misma que tengo que llevar en mi casa, en mi trabajo, en todas partes. Amén. Porque Jesucristo fue íntegro toda su vida. Desde su nacimiento hasta su muerte fue íntegro. Y después de la muerte y la resurrección siguió siendo íntegro y Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y si yo lo imito a Él, ¿cómo tengo que ser? De la misma manera que Él. Así es. No hay otra manera. No hay otra forma de ser para nosotros como hijos de Dios. A cada árbol se le conoce por su fruto. Gloria a Dios. Yo digo, Señor, gracias porque todos somos árboles distintos y por eso es que Dios no creó solamente un árbol. No creó solamente las manzanas. Hay un montón de árboles y un montón de frutas que ni siquiera conocemos en esta parte del continente. Amén. Qué bueno, digo yo, Señor, porque eso refleja que nosotros también como hijos tuyos somos distintos. Tenemos personalidad distinta, carácter distinto, genio distinto. Pero Dios nos dice, aún en medio de todo eso que ustedes son, como naturaleza única, como hijos únicos, yo quiero que todos estos frutos se reflejen. Amén. Porque todos esos frutos nos hacen igual a ti. Gloria a Dios. Porque todos esos frutos lo que buscan es que nosotros seamos atrayentes para otra persona, para que conozca a Jesucristo. Amén. Iglesia, con esto concluyo. No se trata de que nosotros conozcamos todo el fruto del Espíritu y que lo podamos explicar de pe a pa. No, de lo que se trata es de que cuando una persona que no conoce a Cristo, a través de lo que nosotros reflejamos, que son los frutos, el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, esa persona tenga hambre, tenga la necesidad de conocer a Jesús. Amén. Pero si esa persona nos ve deprimida todo el tiempo, si mi vecino, mi papá, mi mamá, mi hermano, si mi compañero de trabajo me ve todo el tiempo deprimido, va a decir, así es cristiano de ese estilo, mejor no lo soy. Si me escucha pelar todo el tiempo a mis hermanos de la iglesia, no, es que olvídate de mi hermana, la que está a cargo ahí de la alabanza, pero no, re mala. ¿Va a querer venir a la iglesia? Si nosotros como hijos de Dios, a la primera prueba se nos acaba la fe. A la primera prueba, no, es que sabes que desde que empecé a seguir al Señor, puros problemas nomás. Nosotros como hijos de Dios, el fruto que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros es para reflejar el carácter de Cristo. Amén. Para que otras personas quieran venir a los caminos del Señor. Amén. Sí, Señor. Para que otras personas reconozcan que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Que su obra redentora es la única que nos da conexión y acceso al Padre. Que su obra redentora es la única que nos permite entrar al lugar santísimo. Que su obra redentora, que por medio de Él es la única manera que podemos ir a Dios, que no hay otra manera. Amén. Sí, sí. Me puedo esforzar todo lo que quiera, pero sin Cristo no tiene sentido. No sirve de nada. Es como poner un árbol dentro del agua sin recibir tierra, sin recibir nutrientes, no va a hacer nada. ¿Cuándo dan mejores frutos? Cuando están en las viñas, todos juntitos. Amén. ¿Qué significa eso? Que aquí es donde nosotros fortalecemos nuestra fe. Gloria a En Dios. Así comunión es. en la iglesia. Tenemos que aprender a vivir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Tenemos que conocer que cada una de esas virtudes del Espíritu Santo es para que reflejemos el carácter de Cristo, para que seamos más como Él y que nuestra vida demuestre, ¿cierto?, que esos son signos de confianza hacia Dios. Tenemos que ser hijos fieles cuando hablamos de fe. Así es. Tenemos que creer aún en medio de la prueba. Y como Abraham, aún con todas estas circunstancias que lo rodeaban, siguió poniendo su fe en Cristo, en Dios. Amén. Amén. Póngase de aquí, por favor. Quiero que oremos por lo que el Señor tenía para nosotros. Gloria a Dios. Qué importante es Gracias. que Dios nos sigue instruyendo todos los días. Dios no se cansa de educarnos como hijos, porque sabe que somos faltos y qué bueno. Y qué bueno que sepa que nos faltan muchas cosas, porque quiere decir que está preocupado y pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene esa capacidad de saber qué le falta a cada uno de nosotros, Amén. qué nos sobra a cada uno de nosotros, qué tiene que sacar de cada uno de nosotros. Dios tiene esa capacidad que yo no la tengo. Así es, Dios. Que yo no la tengo. Yo no veo a todos felices, pero puede ser que alguien tenga un dolor en su corazón que el día no lo tenga con gozo. Pero la oportunidad de conocer el fruto del Espíritu es que puedas morir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero experimentar ese gozo. Amén. Yo quiero todos los días, Señor, tener fe. Yo quiero que mi fe vaya en aumento. Amén. Yo no quiero desvanecer mi fe. Porque van a venir tiempos difíciles, porque vivimos tiempos difíciles. Gloria En a estos Dios. tiempos difíciles nosotros tenemos que saber que Dios sigue siendo fiel. Amén. Sí, Que lo que Señor. prometió lo va a cumplir, que vamos a estar delante de su presencia, eso es así. Que Él va a venir, eso también es así. Amén. Eso también es así, tenemos que tenerlo claro. Amén. Amén. Oremos al Señor Padre.
Señor, tú eres tan bueno con cada uno de nosotros. Queremos darte gracias, Señor, esta tarde por tu palabra, porque podemos estudiar este fruto maravilloso, Señor, que se llama fe. Gracias porque el ejemplo de tu Hijo Abraham, Señor, también a nosotros nos motiva, Padre amado, a creer como Él creía, Señor. Pero también, Señor, aparte de creer, queremos ser infieles, Señor. Queremos ser hijos fieles, Padre amado, queremos ser hijos íntegros, hijos que seamos constantes, hijos que seamos leales a lo que dice tu palabra, Señor. Queremos vivir en integridad cada día, Padre amado, porque realmente a otros, Señor, podrán ver que el Espíritu Santo ha hecho una obra en cada uno de nosotros, Señor. Y esa obra que ha hecho, Señor, tiene que invitar a otros, Padre amado, a conocerte, Señor. Porque así debe ser nuestra vida, Señor. Nuestra vida debe ser rendida a ti, Padre amado, para que otros te conozcan. Nosotros somos hijos privilegiados, Padre amado, porque te hemos conocido, porque cada día te revela nuestras vidas, Señor. Pero no queremos ser mezquinos, Padre, no, Señor. Queremos que todos te conozcan, Padre. Que todos se rindan delante de tu presencia, Señor amado. Tú nos pusiste en este lugar, Padre, en este tiempo, Señor amado. Tú nos diste la oportunidad de abrir este espacio, Señor, para que la comunidad sepa que hay una iglesia, Señor, que intercede y que ora por cada uno de ellos, Señor. Oramos por nuestros vecinos, Señor. Oramos por nuestros familiares, Padre amado. Oramos para que más personas te conozcan, Señor. Y oramos también, Señor, para que nuestra vida sea reflejo de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Tú nos has cambiado, tú nos has lavado, tú nos haces mejores hijos, Señor, cada día, Señor. Padre, oramos también porque tu palabra, Señor, sea nuestro alimento cada día, sea el nutriente que alimenta nuestra alma, que ese fruto que nosotros mostremos sea un fruto agradable, Señor, que no sea un fruto desgastado, Padre, que sea un fruto honesto, que sea un fruto íntegro, Señor, un fruto que otros quieran probar, Padre. Señor, nosotros encantamos pedir y probar y verte, Señor. Queremos probar y verte cada día. A Jesús en cada palabra, Señor, en cada acción, en nuestros propios pensamientos, Señor, ayúdanos a ser fieles a usted, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser Pon esta palabra en nuestro corazón para que sea cambiantes, Señor, cosas de risa, Señor, que podamos ver como Abraham, Señor, que creyó que Señor, fieles con usted, queremos creer esa misma en la calle, donde sea, creo que no agradarle a usted, Señor, me guía, Señor, Espíritu Santo, Señor, que nos haga guiando, diciendo lo que nos gusta vivir, lo que está mal, Señor. Gracias porque usted está con nosotros, Señor, nuestros hermanos, Señor. Gracias porque podemos sentir su presencia, su servicio, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias porque usted nos está escuchando, Señor. Amado Dios, aleluya, usted nos está escuchando, Señor. Gracias por nuestro oído, está presto a nuestra oración, a nuestro propósito. Gracias, Santo Padre Celestial, porque no sin merecer nada, Señor, usted nos ha dado tanto, Señor. Muchas gracias merecidas, Señor. Muchas gracias por su salvación, Señor. Gloria a Dios mío. Y que ellos también puedan poner toda su confianza sobre nuestro Señor. Amén. Que es fiel, que es justo y verdadero. Gracias, Muchas gracias, Señor. Reciba gloria, honra y alabanza. Gracias por el sacrificio de Jesús, Señor. Gracias, a todos se lo rogamos. En la bendición que viene del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria